En lo profundo de Asia Central, enclavado entre montañas altísimas y lagos cristalinos, se encuentra un país que pocos pueden ubicar fácilmente en el mapa, pero cuya historia, cultura y paisajes te dejarán sin aliento. Kirguistán, también conocido como la Suiza de Asia Central, es una tierra de contrastes asombrosos. Es un lugar donde los pastores todavía viven en yurtas tradicionales, donde los caballos no son solo un medio de transporte, sino un símbolo de estatus, y donde la modernidad lucha por abrirse paso entre las sombras de un pasado soviético y una identidad nómada milenaria. Pese a su modesta extensión territorial, Kirguistán guarda secretos que muy pocos fuera de sus fronteras conocen, desde antiguas rutas de la seda hasta leyendas sobre guerreros míticos, desde rituales ancestrales hasta maravillas naturales poco exploradas. Todo esto hace que Kirguistán no sea solo un país, sino una historia viva. La población kirguís, que ronda los 7 millones de habitantes, está compuesta mayoritariamente por los kirguises étnicos, un pueblo túrquico que ha logrado mantener su lengua, su identidad y su forma de vida tradicional. Pero en esta tierra también conviven minorías rusas, uzbecas, uigures, tayicas, kazajas y dunganas, estos últimos descendientes de musulmanes chinos que escaparon de las persecuciones en el siglo XIX. Esa mezcla étnica ha creado una sociedad diversa, pero no exenta de tensiones. Uno de los aspectos más sorprendentes de Kirguistán es su geografía. Aproximadamente el 90% del país está cubierto por montañas. Los picos del Tien Shan, algunos de ellos de más de 7.0 metros de altura, dominan el paisaje. Estas montañas no solo son impresionantes visualmente, sino que son también vitales para la vida en el país. Proveen agua a través del deshielo, recursos minerales y pastos de verano para los animales. La conexión del kirguís con la montaña no es solo práctica, es espiritual. Muchas leyendas locales cuentan que los dioses habitan en los picos más altos, y que los espíritus antiguos aún protegen los valles escondidos. Una de las joyas naturales más espectaculares del país es el lago Issyk-Kul, el segundo lago salado más grande del mundo, y el segundo más profundo de Asia después del Baikal. A pesar de estar rodeado por picos nevados durante todo el año, este lago nunca se congela, de ahí su nombre, que significa lago caliente. Issyk-Kul ha sido un lugar sagrado durante siglos. Se cree que posee propiedades curativas, y aún hoy, miles de kirguises lo visitan cada año no solo para relajarse, sino para sanar enfermedades de la piel, el corazón o los pulmones. Kirguistán fue durante siglos una parada importante de la ruta de la seda. Las caravanas que cruzaban desde China hacia el Mediterráneo pasaban por aquí, dejando un legado de intercambio cultural, arte, tecnología y religión. En el país aún se pueden visitar ruinas de antiguas ciudades, caravasares y minaretes que datan de aquellos tiempos. Uno de los más famosos es el minarete de Burana, una torre construida en el siglo XI que hoy se inclina levemente, como una versión centroasiática de la Torre de Pisa. A pesar de su pasado islámico, introducido alrededor del siglo VIII, el Islam en Kirguistán ha mantenido características propias. Aquí, el Islam suní convive con prácticas chamánicas, creencias animistas y costumbres nómadas preislámicas. Por ejemplo, aún se practican rituales de purificación con fuego y el uso de talismanes tradicionales llamados tumar. En algunas regiones, especialmente las más remotas, los curanderos espirituales conocidos como Baxi son consultados tanto o más que los doctores modernos. Estos chamanes emplean cánticos, huesos de animales y hierbas sagradas para curar enfermedades, proteger contra la envidia o ayudar a las mujeres a quedar embarazadas. Uno de los rituales más impactantes que aún se practican en Kirguistán es el juego del Kokboru, también conocido como Buzkashi en otras partes de Asia Central. Este es un deporte ecuestre extremadamente rudo que se juega con el cadáver de una cabra. Los jinetes, que montan caballos entrenados durante años, compiten para llevar la cabra a un área específica del campo. No hay reglas claras, y todo está permitido: empujar, bloquear, chocar. El Kokboru es más que un deporte, es una manifestación de fuerza,
valentía y destreza ecuestre. Los campeonatos de Kokboru atraen multitudes enormes y están impregnados de un fervor nacionalista. Pero no todo en Kirguistán es tradición. En las ciudades principales como Bishkek y Oz, el país intenta dar pasos hacia la modernidad. Bishkek, la capital, es una ciudad curiosa. Sus amplias avenidas y bloques de cemento recuerdan su pasado soviético, pero también hay cafés hipster, galerías de arte emergente y una creciente escena musical alternativa. Sin embargo, la modernidad no ha borrado las cicatrices del pasado reciente. Kirguistán ha vivido dos revoluciones desde el año 2005, y su democracia es frágil, con frecuentes conflictos políticos, corrupción y luchas por el poder. La vida cotidiana en las aldeas kirguisas transcurre con un ritmo distinto. En las zonas rurales, muchas familias aún viven en yurtas, las casas nómadas tradicionales hechas de fieltro y madera, sobre todo durante el verano, cuando llevan a sus rebaños a las montañas. La yurta es mucho más que un refugio, es un símbolo cultural que representa el universo, con su forma circular conectando el cielo y la tierra. El centro de la yurta se llama Tunduk, y aparece incluso en la bandera nacional, como un recordatorio de las raíces nómadas del pueblo kirguís. Dentro de las yurtas, la hospitalidad es sagrada. Rechazar comida es visto como una ofensa grave. Al visitante se le ofrece pan casero, kumis, una bebida fermentada hecha de leche de yegua y carne de cordero. En ocasiones especiales, se prepara el besbarmak, un plato nacional que literalmente significa 5 dedos, ya que tradicionalmente se come con la mano. Este consiste en carne cocida, usualmente cordero o caballo, servida sobre una cama de fideos planos, y acompañado de un caldo espeso. Comer carne de caballo, aunque tabú en muchas culturas, es considerado un manjar en Kirguistán. La figura del caballo en la cultura kirguisa merece mención aparte. Desde tiempos antiguos, los kirguises consideraban a los caballos como extensiones de sí mismos. Eran fuente de transporte, comida, guerra y estatus. En las leyendas épicas kirguisas, como la de Manás, una epopeya de más de 500.000 versos, los caballos son tan protagonistas como los héroes. La epopeya de Manás es uno de los poemas épicos más largos del mundo, y aún se recita de manera oral por bardos conocidos como manaschi, quienes pueden pasar horas, incluso días, recitando sus versos en una mezcla de canto y declamación, sin interrupciones y sin texto escrito. Kirguistán también guarda historias que parecen salidas de un libro de ficción. Durante la Guerra Fría, se construyeron bases militares secretas en las profundidades de sus montañas, algunas de ellas aún inaccesibles al público. Una de las más misteriosas es la ciudad de Mailusu, que alguna vez fue una de las mayores productoras de uranio para la Unión Soviética. Hoy, la ciudad enfrenta un desastre ambiental silencioso, montañas de desechos radioactivos enterradas cerca de los ríos, lo que representa una amenaza no solo para Kirguistán, sino para... En los últimos años, Kirguistán ha comenzado a atraer a viajeros en busca de experiencias auténticas. El turismo comunitario, donde los visitantes se hospedan con familias locales, comen sus comidas tradicionales y participan en actividades como la elaboración de fieltro o la fabricación de yurtas, se ha vuelto cada vez más popular. Pero Kirguistán no es un país para el turista promedio. Aquí no hay parques temáticos ni centros comerciales de lujo. Aquí se viene a montar caballos en las estepas, a escuchar historias bajo las estrellas, a respirar aire de montaña y a perderse en la vastedad del silencio. Los retos son muchos. La pobreza sigue afectando a grandes sectores de la población. El desempleo juvenil impulsa la migración a Rusia, y la infraestructura aún es limitada. Pero la resiliencia del pueblo kirguís es admirable. Han sobrevivido invasiones, imperios, terremotos políticos y transformaciones sociales, sin perder su esencia. ¿Y tú, te atreverías a explorar una tierra donde las montañas hablan, los caballos son hermanos y las leyendas aún se cuentan al calor del fuego? Porque Kirguistán no solo se visita, Kirguistán se vive, se siente, se respira y, sobre todo, se recuerda. Pero si creías que ya lo habías visto todo sobre Kirguistán, estás muy lejos de la verdad.
porque este país no se revela de una sola mirada, ni de una sola historia. Para conocer Kirguistán de verdad, hay que sentarse junto al anciano que ha vivido 1000 inviernos en las montañas. Hay que escuchar las voces del viento en el desfiladero de Ala Archa. Hay que saborear el silencio de un amanecer sobre el lago Son-Kul. Hay que sumergirse en el alma de un pueblo que, aunque pequeño en número, es gigantesco en espíritu. Uno de los aspectos menos conocidos de Kirguistán es su cosmovisión profundamente conectada con la naturaleza. Los kirguises tradicionales no solo respetan la tierra, la veneran. Se cree que cada montaña, cada río, cada valle tiene su propia energía, su propio espíritu. Por eso no es raro que antes de cruzar un paso montañoso o beber de una fuente, algunos locales reciten breves oraciones o dejen pequeñas ofrendas, como un hilo atado a un árbol o una piedra cuidadosamente colocada. Son pequeños rituales que tienen siglos de antigüedad, gestos casi invisibles que dicen mucho más de lo que parece. Una costumbre peculiar que aún se practica en algunas comunidades rurales es el uso de los llamados lugares de poder. Se trata de sitios naturales, una cueva, una roca, una colina a los que se atribuyen cualidades espirituales, curativas o proféticas. Algunas mujeres que no pueden tener hijos hacen largas caminatas para pasar la noche en estas cuevas sagradas, buscando fertilidad. Otros acuden a colinas solitarias para orar por éxito en los negocios, para pedir lluvias o simplemente para encontrar paz. Aunque estas prácticas pueden parecer supersticiosas, desde fuera, para muchos kirguises son una parte esencial de su conexión con el mundo espiritual. En algunas aldeas también se siguen celebrando rituales de paso, como la ceremonia del primer paso de un bebé. Cuando un niño comienza a caminar, se organiza una pequeña fiesta donde se atan cintas blancas y negras a sus piernas como símbolo de equilibrio entre el bien y el mal. Luego, un familiar mayor corta esas cintas mientras el niño da sus primeros pasos simbólicamente hacia la vida. Estos rituales, transmitidos de generación en generación, no se encuentran en libros de historia, pero conforman el alma viva del pueblo kirguís. La música tradicional también tiene un papel central en la cultura. Instrumentos como el komuz, un laúd de 3 cuerdas tallado en una sola pieza de madera, son mucho más que simples objetos. Se dice que los antiguos sabios podían curar enfermedades o alterar el ánimo de las personas solo tocando determinadas melodías. Aún hoy, los músicos que tocan el komuz pueden provocar lágrimas o carcajadas en el público con solo unos acordes. Las canciones suelen contar historias de amor imposible, de guerras, de traiciones y de paisajes eternos. Algunas melodías se remontan a la Edad Media y han sobrevivido solo por la memoria oral. Otro aspecto que pasa desapercibido es el ingenio de los pastores kirguises para sobrevivir en uno de los entornos más duros del planeta. En los campamentos nómadas, donde no hay supermercados, electricidad ni señal de teléfono, cada objeto tiene una función práctica y simbólica. El fieltro, por ejemplo, no solo sirve para construir yurtas, también se usa para hacer alfombras, ropa, calzado e incluso juguetes. Las mujeres confeccionan estas piezas con técnicas antiquísimas, creando patrones que tienen significados secretos, como deseos de fertilidad, protección contra el mal de ojo o bendiciones para los viajeros. Hablando de simbolismos, en la cultura kirguisa hay una visión muy especial del destino. Existe la creencia en el kismet, una suerte de destino inevitable que puede ser bueno o trágico, pero que está escrito desde antes del nacimiento. Sin embargo, también se cree en la fuerza del niyet, la intención o deseo puro del corazón. Si una persona actúa con buen niyet, incluso el destino más duro puede suavizarse. Este equilibrio entre el destino y la voluntad es central en muchas decisiones familiares, matrimonios y negocios. Y si mencionamos los matrimonios, tenemos que hablar de una tradición tan antigua como polémica, el secuestro de novias. Aunque hoy está penalizado por la ley y ha generado intensas campañas de concienciación, en algunas zonas rurales aún ocurre. Tradicionalmente, se consideraba una forma de matrimonio aceptable, especialmente si la joven estaba de acuerdo o si era una forma de evitar pagar la dote.
Sin embargo, muchos de estos secuestros eran forzados, generando traumas profundos. Hoy, Kirguistán está dividido entre conservar ciertas prácticas ancestrales y avanzar hacia el respeto pleno de los derechos humanos. Esta tensión es una de las grandes encrucijadas culturales del país. Kirguistán también es un país de resiliencia, donde las tragedias del pasado han forjado una identidad fuerte y serena. Durante el periodo soviético, miles de personas fueron deportadas a esta tierra desde otros puntos del imperio. Alemanes del Volga, tártaros de Crimea, coreanos, chechenos y ucranianos fueron trasladados forzosamente y encontraron en Kirguistán un nuevo hogar. Estas poblaciones dejaron su huella en la gastronomía, la arquitectura y la mentalidad. Hoy, aunque muchos descendientes de esos pueblos han emigrado, su influencia todavía se percibe. En Bishkek, por ejemplo, se pueden encontrar restaurantes coreanos tradicionales, panaderías alemanas y barrios enteros con arquitectura rusa clásica. Las calles combinan el caos de la postsovieticidad con la calidez del Asia profunda. En los parques se reúnen ancianos para jugar ajedrez y beber té, mientras que los jóvenes ensayan coreografías de K-pop en plazas públicas. Es una mezcla desconcertante, pero única. Otro lugar que guarda secretos poco conocidos es el Valle de Ferganá. Esta fértil región ha sido durante siglos un punto de fricción entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Las fronteras, heredadas del periodo soviético, atraviesan aldeas, cultivos y hasta casas. En algunos casos, los pobladores necesitan 3 permisos distintos para ir al mercado, al médico o a ver a sus parientes. Esta fragmentación ha generado conflictos armados esporádicos, pero también ha creado una cultura híbrida, donde las lenguas, las recetas y las costumbres se entrelazan sin fronteras mentales. La educación es otro terreno de contrastes. Aunque el nivel de alfabetización es alto, muchas escuelas rurales carecen de recursos, calefacción o incluso pupitres suficientes. Aún así, los kirguises valoran profundamente la educación. En muchas familias pobres, los padres hacen enormes sacrificios para que al menos uno de sus hijos pueda ir a la universidad. El título universitario es visto como una puerta a la movilidad social, aunque muchos graduados terminan migrando a Rusia o Kazajistán en busca de oportunidades. Esa migración masiva ha transformado la vida familiar. Millones de kirguises trabajan en el extranjero y envían remesas que representan una parte fundamental del PIB nacional. Pero también ha generado un fenómeno social de los niños dejados atrás. Muchos niños son criados por abuelos o tíos mientras sus padres trabajan fuera. Esta realidad ha cambiado profundamente la dinámica tradicional de la familia extendida, haciendo que los ancianos asuman roles parentales a una edad avanzada, y que los niños crezcan con una mezcla de amor y abandono. Y aún así, Kirguistán no pierde su sonrisa. En las calles, en los mercados, en los caminos de montaña, siempre hay una taza de té, un pedazo de pan o una historia que compartir. Porque aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en momentos compartidos. El kirguís no vive apurado, vive atento. Sabe que la vida puede cambiar con el paso de una nube, con una avalancha repentina o con la llegada inesperada de un huésped. En Kirguistán, la hospitalidad no es una virtud, es una obligación sagrada. Se cree que cada visitante es un regalo del cielo. Por eso, rechazar una invitación a comer o dormir es considerado un gesto hostil. Aunque vivan con poco, los kirguises compartirán contigo lo que tengan, y lo harán sin esperar nada a cambio, solo porque así debe ser. Este pequeño país, muchas veces ignorado por la geopolítica, también ha sido un campo de batalla entre intereses más grandes. Las tensiones entre Rusia, China y Estados Unidos se sienten en cada inversión extranjera, en cada tratado energético, en cada base militar. Kirguistán es pequeño, pero está en el centro de un tablero global mucho más grande. Sin embargo, mientras los poderosos juegan sus partidas, el pueblo sigue criando caballos, bordando alfombras, contando estrellas y soñando con héroes que cabalgan entre las nubes. Porque eso es Kirguistán, una mezcla de realidad cruda y sueño eterno,
de resistencia silenciosa y belleza indomable, de historia milenaria y futuro incierto. Una tierra que, si te atreves a conocerla, te marca para siempre. Pero todavía hay mucho más por decir de esta tierra secreta, donde el pasado nunca desaparece del todo, y el futuro llega con pasos de caballo, porque Kirguistán no es solo un país con montañas, es un país de silencios profundos, de heridas abiertas y de esperanzas que no se rinden. En los rincones más alejados del país, hay tradiciones que sobreviven con una fuerza casi milagrosa. Por ejemplo, el arte de contar cuentos, llamado Aitis, todavía florece entre pastores y ancianos. Se trata de un enfrentamiento poético en forma de improvisación entre dos bardos, que con versos satíricos, filosóficos o humorísticos, se retan como si fuera un duelo verbal. El público ríe, reflexiona, aplaude. No hay ganadores ni perdedores, lo que se celebra es el ingenio, la memoria y la musicalidad. Es una batalla de palabras que tiene siglos de antigüedad y que aún hoy emociona a jóvenes y ancianos por igual. Y mientras los bardos juegan con la poesía, los sanadores tradicionales, conocidos como tabib, curan con plantas, rezos y masajes. En aldeas remotas, donde no hay clínicas ni médicos, estos curanderos son los guardianes de la salud colectiva. Muchos han aprendido el oficio de sus abuelas o de maestros espirituales. Usan raíces hervidas, ungüentos hechos con grasa animal y fórmulas transmitidas en secreto. Algunos incluso dicen poder ver el alma de la persona enferma y diagnosticarla por el color de su aura. Aunque la medicina moderna ha ganado terreno, en muchas zonas rurales se sigue confiando más en la intuición del tabio que en una receta farmacéutica. Otro fenómeno fascinante es la arquitectura invisible de las yurtas. Estas viviendas circulares de fieltro y madera no solo son portátiles, resistentes y eficientes, sino que están cargadas de simbolismo. El anillo de la cúpula, llamado tunduk, representa la conexión entre el cielo y la tierra, y también es el emblema nacional de Kirguistán. En el interior, cada objeto tiene su lugar y su sentido. El lado derecho es para los hombres, el izquierdo para las mujeres. El fondo, frente a la entrada, es el lugar sagrado, reservado para los ancianos o los huéspedes importantes. Incluso la forma redonda de la yurta se interpreta como la totalidad del universo. Vivir en una yurta no es solo vivir en una casa, es habitar una cosmovisión circular, donde todo fluye y todo se equilibra. Y mientras tanto, la juventud de Kirguistán vive un dilema complejo. Muchos jóvenes admiran las culturas extranjeras, sueñan con estudiar en Europa o emigrar a Moscú. Al mismo tiempo, sienten una atracción profunda por sus raíces, por la historia épica de Manás, por las montañas que vieron crecer a sus abuelos. Hay una generación entera que se debate entre quedarse o marcharse, entre preservar o transformarse, entre repetir el pasado o escribir algo nuevo. En las universidades, los estudiantes discuten sobre el rol del Islam en la vida pública, sobre la herencia soviética, sobre la identidad nacional. Kirguistán es oficialmente un estado laico, pero la religión está volviendo con fuerza. Nuevas mezquitas se construyen cada año, y cada vez más jóvenes adoptan costumbres islámicas tradicionales. Pero este resurgimiento religioso convive con costumbres preislámicas, como la creencia en los espíritus de los ancestros, los rituales chamánicos y los símbolos del zodíaco turco-mongol. Es un sincretismo delicado que coexiste en equilibrio, al menos por ahora. Las contradicciones también están presentes en la política. Kirguistán es uno de los pocos países de Asia Central que ha experimentado varias revoluciones populares en las últimas décadas. En 2005, 2010 y 2020, multitudes salieron a las calles para derrocar a gobiernos acusados de corrupción o autoritarismo. Aunque estas revueltas trajeron cambios, también generaron inestabilidad y desconfianza en las instituciones. Hoy, muchos ciudadanos ven la política como un juego de poder entre élites, mientras intentan sobrevivir por su cuenta. Aún así, Kirguistán mantiene un espacio limitado pero real de libertad de expresión, donde periodistas, activistas y organizaciones no gubernamentales luchan por mantener viva la llama de la democracia. Y en medio de esta complejidad,
el pueblo kirguís sigue celebrando la vida, en bodas que duran 3 días, en torneos de lucha a caballo, en danzas nocturnas bajo las estrellas, en canciones que parecen salir directamente de la garganta de la montaña, porque la vida aquí no se mide en dinero ni en comodidades, se mide en resiliencia, en lealtad, en orgullo ancestral. Uno de los eventos más espectaculares del país es el World Nomad Games, un festival internacional que reúne a naciones de cultura nómada para competir en deportes tradicionales. En estos juegos, se puede ver a jinetes jugando kokboru, una especie de rugby a caballo donde el balón es el cadáver de una cabra. También hay lucha libre, tiro con arco, caza con águilas y carreras de caballos. Es una exhibición de fuerza, habilidad y espíritu colectivo que atrae a miles de personas de todo el mundo, y que busca rescatar y celebrar la identidad nómada en un mundo cada vez más digital. Pero más allá del espectáculo, la vida diaria sigue siendo dura para muchas personas. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, es alto. Muchas familias dependen de los ingresos que envían sus parientes desde el extranjero. Y sin embargo, incluso en las casas más pobres, siempre habrá una alfombra limpia, una tetera caliente, y una sonrisa sincera para el visitante. En las noches frías de invierno, cuando los vientos soplan con fuerza desde las montañas, muchas familias se sientan alrededor del fuego a contar historias. Algunas son cuentos populares, otras son recuerdos de guerra, leyendas de ancestros, o simples anécdotas de la vida cotidiana. Esas historias, transmitidas en voz baja, son el tejido invisible que mantiene unido al país. Porque Kirguistán no se sostiene solo con leyes o con economía, se sostiene con palabras, con el idioma que lleva el eco de los antiguos guerreros, con la lengua que acaricia los nombres de los ríos, de las cumbres, de los antepasados. El kirguís, con su ritmo pausado y su dulzura grave, es una forma de resistir al olvido, y aún hay más, porque en las cuevas de Tian Shan, los arqueólogos han encontrado pinturas rupestres que datan de más de 10.000 años. Representan escenas de caza, rituales y símbolos solares. Eso significa que, mucho antes de los imperios, mucho antes del Islam, mucho antes del alfabeto, ya había gente aquí, soñando, pintando, contando historias. Esa continuidad asombra, porque en Kirguistán el tiempo no es una línea, es un ciclo. Todo vuelve, todo se repite, todo se transforma. Los nietos se parecen a los abuelos. Las canciones de amor siguen teniendo las mismas melodías. Las montañas siguen vigilando, impasibles, como si supieran todos los secretos. Y quizás ese sea el misterio más grande de Kirguistán, su capacidad de seguir siendo el mismo, a pesar de todo, de seguir hablando su lengua, contando sus cuentos, amando sus caballos, honrando sus montañas, de seguir diciendo, con humildad y con firmeza, aquí estamos, aquí seguimos, aquí viviremos. ¿Y tú? ¿Creías que Kirguistán era solo una mancha en el mapa? Este país tiene más historia, más alma y más mística que muchos imperios. Pero si esto te sorprendió, espera a descubrir el siguiente rincón olvidado del planeta, Siria. Una tierra de civilizaciones perdidas, ciudades destruidas y belleza indestructible. Te espero ahí, en el próximo viaje.